La pulsera turística te va a permitir admirar, disfrutar y embelesarte con los 6 monumentos más representativos de la historia de la ciudad de Toledo. Vas a contemplar el paso del tiempo durante más de 800 años en el camino de las culturas hebrea, musulmana y cristiana, con vestigios románicos y visigodos. Con solo 8 euros podrás visitar estos 6 monumentos cuantas veces quieras, sin más exigencia que conservar la pulsera en tu muñeca. Y ahora vamos a dar una vuelta por esos 6 monumentos. Visitar Toledo y no entrar a la iglesia de Santo Tomé es un pecado muy difícil de perdonar. Este monumento, joya de la pulsera turística, además de una muy interesante iglesia, es el santuario para la obra maestra de El Greco, el entierro del Señor de Orgaz. Contemplar el cuadro es sumergirse en el entierro de Don Gonzalo, con caballeros a la moda del siglo XVI, para llegar a la gloria de los ángeles y los santos con la luz más increíble que nuestros ojos hayan podido contemplar jamás. La iglesia de Santo Tomé, reconocida mundialmente por poseer una de las obras cumbres de la pintura universal, el entierro del Señor de Orgaz del Greco, parece que fue inicialmente construida en el siglo XI sobre una antigua mezquita después de la reconquista de Toledo por Alfonso VI. Pero no fue hasta el siglo XIV cuando toma la actual estructura en la reedificación que realizó Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, que transformó el antiguo alminar de la mezquita en una torre campanario de estilo mudéjar, de planta cuadrada, con 2 cuerpos superiores con columnas de barro cocido vidriado. Destaca, junto a una ventana del segundo piso, un nicho visigodo de mármol blanco, testimonio de que primitivamente fue iglesia cristiana que los musulmanes transformaron en mezquita. El cuerpo central de la iglesia consta de 3 naves, con una capilla mayor realizada en el siglo XV, mezcla de mudéjar y gótico flamígero, en cuyo altar mayor se encuentra un retablo que presenta el cuadro La incredulidad de Santo Tomás de Vicente López. También destacan la imagen del siglo XIV de la Virgen María en alabastro, conocida como la Virgen de la Sonrisa, y también una custodia del siglo XIX guardada en una vitrina. En la nave derecha, en la capilla de la Concepción, se encuentra la joya de Santo Tomé, probablemente la joya de Toledo, el cuadro de El Greco, el entierro del Señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, benefactor de la parroquia, que dejó testamentado que le enterraran en la zona más humilde de la iglesia. Cuando su cadáver fue trasladado a la capilla, los asistentes a la ceremonia pudieron observar cómo San Agustín y San Esteban se presentaron al acto y fueron los que con sus propias manos depositaron el cuerpo en la tumba. 2 siglos después, en 1586, el párroco de Santo Tomé, Andrés Núñez de Madrid, encargó al Greco un cuadro mural que recogiera el milagro, además de encargar una inscripción en latín que se encuentra en la propia capilla. Finalmente, en el año 2001, en unas excavaciones en la capilla, se descubrió el sarcófago de granito con el cuerpo del Señor de Orgaz. Y así podemos disfrutar 400 años después de una de las obras más profundas creadas por el espíritu humano, en la que podemos participar junto con los personajes de la época de las 2 dimensiones de la vida humana. Abajo, la muerte con esperanza; arriba, el cielo, la vida feliz con Dios. Nos encontramos ante uno de los interiores más bellos de los monumentos de Toledo que se pueden contemplar con la pulsera turística. Santa María la Blanca es la antigua sinagoga mayor de la Judería de Toledo. El preciosismo de sus yeserías y la luz que penetra en su interior invitan al silencio y a la meditación.
Los pilares de sus arcos forman un bosque de columnas desde el que no se sabe muy bien dónde está la mayor belleza, si en los arcos, en los capiteles o en los maravillosos techos. Contemplémosla. Santa María la Blanca es una de las dos sinagogas que aún permanecen en pie en la ciudad de Toledo y está considerada por los hebreos como uno de los mayores referentes históricos del judaísmo en Occidente. Sin duda es excepcional. Fue construida a finales del siglo XII, hace más de 800 años, en el reinado de Alfonso VIII. Al principio del siglo XV fue convertida en iglesia, tomando el nombre de Santa María la Blanca. A lo largo de la historia ha sufrido muchos avatares, habiendo sido utilizado como beaterio de mujeres públicas arrepentidas, cuartel militar de infantería y depósito de la Real Hacienda. Finalmente fue declarada Monumento Nacional y en estos momentos guarda en su interior algún signo de la presencia cristiana. Este singular edificio es considerado como una muestra incomparable del arte mudéjar en Toledo. Posee una planta irregular, articulada en 5 naves, separadas por arcos de herradura sobre pilares octogonales, con un segundo cuerpo de arcos polilobulados y cubiertas por armaduras de madera de alerce. Y entre los arcos contemplamos con admiración roleos y frisos con composiciones interesantes y en la parte superior frisos corridos con estrellas de 8 puntas. Todo nos recuerda la tipología de una mezquita, lo que no es extraño, porque el estilo morisco ha servido de modelo a muchas sinagogas en Occidente. Especial atención reciben los capiteles de estuco que rematan los 32 pilares. Son extraordinariamente delicados, con decoración de volutas, cintas y piñas, elemento este relacionado con la unidad del pueblo de Israel. Finalmente, en el techo podemos observar composiciones de una extraordinaria belleza como esta. Santa María la Blanca es un bellísimo edificio que, como tantos otros en Toledo, presenta un importante ejemplo de cooperación entre las comunidades cristiana, hebrea y musulmana, símbolo de su coexistencia en la península ibérica durante la Edad Media. Estamos ante el gran templo que construyó Isabel la Católica para conmemorar su victoria definitiva en la Guerra de Sucesión. Hasta de sus muros cuelgan las cadenas de los prisioneros cristianos que liberó en Granada en su conquista. Con esta pulsera turística podrás disfrutar sin prisas de la luz interior de la iglesia de San Juan de los Reyes, que Isabel donó a los franciscanos, y sobre todo admirar las 2 plantas de uno de los claustros más bellos de Europa. El monasterio de San Juan de los Reyes, considerado como una de las más valiosas muestras del estilo gótico isabelino en España, fue construido por orden de la reina Isabel la Católica, que en la lucha por la sucesión al trono con su hermano Enrique IV conmemoraba la victoria final en la batalla de Toro en 1476 con Alfonso V, rey de Portugal, y con la intención de ser enterrada en el mismo, aunque después de la conquista de Granada en 1492 decidió cambiar esa idea por esta ciudad. Es el edificio más importante que construyeron los reyes católicos y por su devoción a la Orden de San Francisco decidieron donar el monasterio a los frailes franciscanos observantes. El arquitecto Juan Guas crea un complejo de líneas sencillas con un edificio de nave única al que se adosaron 2 claustros, pero un incendio durante la invasión napoleónica de 1808 destruyó uno de ellos, permaneciendo el actual de planta cuadrada y 2 pisos. El edificio está en una zona elevada con 2 portadas, creándose una plaza delantera que da una amplia perspectiva a la entrada principal. De los muros exteriores penden cadenas y grilletes de los cautivos cristianos liberados en el Reino de Granada y que fueron puestos por la reina en 1494 como trofeo de dolor y triunfo. La nave central posee capillas entre los contrafuertes, cubriéndose el crucero con un cimborrio con bóveda de crucería, mientras que el resto de las naves se cubre con bóvedas estrelladas. La capilla mayor se decora
con un retablo del siglo XVI procedente del antiguo Hospital de Santa Cruz, ya que el original se destruyó en el incendio de 1808. Posee escenas de la Pasión y Resurrección de Cristo. El claustro procesional que se adosa a la iglesia se organiza en 2 niveles que rodea un jardín interior que se puede visitar desde los arcos ventanas de ambas plantas. El piso bajo se cubre con bóvedas de crucería alemana, en donde conviven figuras monumentales de santos con motivos vegetales y fantásticos. La escalera renacentista diseñada por Covarrubias nos lleva al piso alto con arcos mixtos y techos de madera ricamente labrada, en el que los arcos de piedra exhiben la divisa antigua de tanto monta tanto Isabel como Fernando. El monasterio de San Juan de los Reyes es una muestra significativa de la renovación artística que protagonizaron los reyes en el siglo XVI. Contemplamos una obra religiosa con más de 1000 años de la historia de Toledo, el Cristo de la Luz, que fue la mezquita de Bab al-Mardum, erguida sobre una calzada romana. Los ladrillos de su fachada te cuentan quién la hizo, cuándo y para qué, y su singular interior, con sus columnas y bovedillas, te harán sentirte en los tiempos del Califato de Córdoba, mientras que su ábside te enseñará el nacimiento del arte mudéjar. Disfruta con tu pulsera turística de todos sus rincones. Estamos ante uno de los monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana y mudéjar de España. El Cristo de la Luz es la mezquita mejor conservada de Toledo. Probablemente era una ermita en el reino visigodo que fue remodelada como mezquita después de la conquista musulmana de la península ibérica. Tomó el nombre de Bab al-Mardum, que era la puerta de Toledo más cercana, y su uso se destinó como oratorio para los que entraban o salían de la ciudad. Tras la reconquista cristiana, pasó a ser de los caballeros de la Orden de San Juan, realizándose una nueva remodelación a finales del siglo XII, añadiéndole un ábside románico mudéjar. El nombre de Cristo de la Luz se debe a una leyenda sin base documental, que asegura que el día que tomó Alfonso VI la ciudad, el caballo del Cid que le acompañaba se paró delante de la mezquita, se arrodilló y al tirar el muro frente al que se había parado, se descubrió una figura de Cristo que estaba alumbrada por una lámpara de aceite que llevaba encendida 3 siglos atrás. El sitio se recuerda con una marca blanca en el suelo. Este singular y valioso edificio milenario supone un ejemplo único de pervivencia del arte de Al-Ándalus, una pequeña mezquita transformada en iglesia 2 siglos después, añadiéndole un ábside en su mismo estilo, dando lugar así al arte mudéjar en perfecta combinación y simbiosis. La mezquita originaria tiene una pequeña base cuadrada de 9 metros de lado, con una fachada en 3 portadas, cada una con un tipo de arco diferente, medio punto, polilobulado y herradura. Sobre ella se sitúa un friso de arcos entrelazados. En el interior, equidistantes en el centro, se encuentran 4 columnas dotadas de capiteles visigodos reaprovechados, que dividen el techo en 9 bóvedas de crucería califal, totalmente distintas entre sí, que toman referencia de la mezquita de Córdoba y que están rematadas por arcos de herradura. El ábside mudéjar, con bóveda de medio cañón, contiene en su mampostería una decoración de pinturas románicas que incluyen un pantocrátor, los 4 símbolos de los evangelistas y figuras de santas. En 1889 se descubrió una inscripción epigráfica cuneiforme en ladrillo rojo, como el resto de la fachada, que informa de la fecha y de los arquitectos que realizaron la construcción. Y posteriormente, una excavación realizada en 2006 descubrió en el jardín una calzada romana con losas de granito de 5 metros de anchura. Sin duda, la mezquita del Cristo de la Luz fascina a todos cuantos se acercan a visitarla.
He aquí el gran templo barroco de Toledo, impresionante en sus dimensiones, y en su interior, sus retablos, su cúpula y sus 9 capillas que no te dejarán indiferente. Pero además, con la pulsera turística, vas a tener la oportunidad de contemplar a la ciudad de Toledo desde uno de los enclaves más emblemáticos, las torres de esta iglesia. Sus vistas son incomparables. Desde aquí sí que vas a poder presumir de fotos. La iglesia de los jesuitas, también conocida como de San Ildefonso, patrón de Toledo, ya que se construyó en el lugar donde éste nació y está consagrada al mismo, es una iglesia barroca de enormes dimensiones, cuya construcción, que duró más de 100 años, se inició en 1629 en unos terrenos adquiridos por los jesuitas de Toledo 60 años antes y se terminó en 1765. Desgraciadamente para la orden de los jesuitas, tan solo 2 años después fueron expulsados de España por Carlos III, acusados de haber instigado el motín de Esquilache en 1766. La Compañía de Jesús no recuperó la iglesia hasta el siglo XX. El templo, de enormes dimensiones, como hemos dicho, es un fiel exponente de la espiritualidad contrarreformista. Tiene una nave principal con forma de cruz latina y color blanco, y en ella destaca una gran cúpula que concentra la luz sobre el altar mayor a fin de contribuir a la exaltación de la Eucaristía. A ambos lados de la nave se encuentran 2 hileras de 4 capillas con una profusa decoración barroca y rococó, y a lo largo de sus lados se hallan distribuidas 14 esculturas, principalmente apóstoles. En el crucero se sitúan 2 magníficos retablos procedentes de la desaparecida iglesia de San Juan Bautista, el bautismo de Cristo por un lado y una tabla de San José Obrero con el niño por otro. La capilla mayor se decora detrás del altar con una pintura al fresco que representa el milagro de la descensión de la Virgen para imponer una casulla a San Ildefonso, y se complementa de trampantojos, es decir, imágenes pintadas que pretenden engañar al ojo simulando volúmenes. En una esquina del templo se encuentra una capilla ochavada cuyo color rojo de las paredes simboliza el amor y la sangre de los mártires. En ella se guardan y veneran las reliquias de la iglesia y está presente una preciosa imagen de la Virgen del Socorro. En esta capilla también se encuentra la tumba del famoso padre Ripalda, redactor de un catecismo que fue libro de cabecera para muchos en los años posteriores a la Guerra Civil. Pero sin duda uno de los mayores reclamos de la iglesia de los jesuitas, al estar situada en uno de los puntos más altos de la ciudad, son las impresionantes vistas de Toledo que se disfrutan desde sus torres. Solo por eso merece visitarse la iglesia. La iglesia del Salvador es realmente singular. Construida, como tantas otras en Toledo, sobre una antigua mezquita, en su interior podemos sentir la presencia de todas las civilizaciones que han pasado por el lugar: romanos, visigodos, musulmanes, cristianos. Además, es un libro abierto de arqueología. Es el monumento de la pulsera turística que más restos arqueológicos directamente visitables presenta. Realmente no te la puedes perder. La iglesia del Salvador se construyó sobre una mezquita considerada la más antigua de Toledo por los restos conservados. Llegó a ser incluso la principal, ya que Alfonso VI, después de conquistar Toledo, convirtió a la mezquita mayor en catedral. Como iglesia se data en 1159 por la intervención de la esposa de Alfonso VII, doña Berenguela, que años atrás, según cuenta la tradición, en medio de una terrible tormenta en Toledo, se guareció presa de pánico en la mezquita, y encomendándose a Dios, la tormenta cesó, por lo que propuso al rey convertir a la mezquita en una iglesia bajo la advocación del Salvador. Se han encontrado restos anteriores de una iglesia visigoda e incluso de un periodo tardío romano del siglo II. En su conversión a iglesia se reutilizaron, como era habitual,
diferentes elementos arquitectónicos visigodos, gracias a lo que se conserva una arquería de herradura apoyada en 6 capiteles romanos reaprovechados con decoración esculpida de temas figurativos. Un incendio a finales de la Edad Media obliga a su reconstrucción, añadiéndoles nuevas capillas, entre las que destaca la de Santa Catalina. El elemento más relevante y de suma importancia histórica es una pilastra visigoda, para muchos la más antigua representación de escenas de la vida de Cristo, en la que se representan diversas escenas de las que, a pesar del borrado de los rostros raspados por los musulmanes, son identificables claramente 4. Curación del ciego, resurrección de Lázaro, Cristo y la samaritana, la curación de la hemorroísa. En la capilla mayor destaca un retablo del siglo XVI procedente de la sinagoga de Santa María la Blanca. La aparición de restos de elevada antigüedad ha motivado que en los últimos años se haya procedido a diferentes procesos de investigación arqueológica que han culminado en el descubrimiento debajo de la nave del Evangelio central de la primitiva planta original del siglo IX de la mezquita, con su recinto alrededor conteniendo un patio con un aljibe. Nos encontramos así, por tanto, en uno de los lugares más antiguos de la ciudad de Toledo, y al pisar sus estancias nos retrotraemos más de 1000 años en nuestra historia. Merece la pena sentir esa sensación.